Hola, Dios te bendiga. Hoy vamos a tener una reflexión muy interesante y quiero titular esta reflexión: ¿Quién cumplirá lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Quién cumplirá lo que falta de las aflicciones de Cristo? Así tiene por título nuestra reflexión de hoy. Y la baso en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nótese que no habla de las aflicciones por las cuales atraviesa el creyente en su lucha por mantener la santidad. No. Habla acerca de las aflicciones que vienen a causa de servir en la obra del Señor. Una de las cosas que ocurre es que una vez que se engendra fe salvífica en nuestros corazones, es decir, que recibimos la palabra y tomamos una conciencia espiritual de quién es Dios y de cuál es nuestra condición delante de Él, una vez que por medio del arrepentimiento nuestras faltas son perdonadas y somos salvos, también no solamente se nos hace pertenecer a la familia de la fe para disfrutar de todas las bendiciones que están contenidas en la palabra, sino que también se nos liga con la responsabilidad de poder compartir el Evangelio, la palabra del Señor. Ahora bien, entendamos lo siguiente: muchas veces se ha enfrascado el Evangelio en la parte en donde solamente recibimos bendición. Es decir, hay muchos que están en Cristo Jesús por todos los privilegios y las hermosas y poderosas promesas que en su palabra se nos declaran. Y estamos en el Evangelio sencillamente para garantizar no solamente, digamos, un equilibrio espiritual, sino también un estatus sobre la tierra. Pero el Evangelio va mucho más allá de eso. El Evangelio implica servir, y juntamente con el servicio, me dice la Escritura que nosotros estamos cumpliendo en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Muchas veces se nos enseñó que en la cruz toda aflicción fue condenada, de que en la cruz se pagó el precio. Esta palabra me indica que todavía la obra de redención se sigue desatando a través del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Cada vez que nosotros nos comprometemos con la evangelización, nosotros estamos llevando la redención a los corazones de muchos. Y esto tiene oposición, así como la tuvo con Jesús. Jesucristo experimentó gran oposición y las aflicciones que sufrió en su carne lo llevaron incluso a una muerte de cruz, una cruenta muerte. Y dice la Escritura que por medio de esas aflicciones, dice que fue perfeccionado. No porque él careciera de perfección, en sí mismo era perfecto, solo de que como Dios encarnado aprendió la obediencia, y dice la Escritura en Filipenses capítulo 2 que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, Jesús está ocupando, una vez resucitado, el trono. Está sentado a la diestra del Padre, pero en la tierra Él dejó su cuerpo, que es la iglesia. Y su cuerpo, que es la iglesia, tiene la responsabilidad de desarrollar
lo que conocemos como la Gran Comisión. Y toda aquella persona que esté involucrada en la Gran Comisión va a confrontar las aflicciones por causa de ella. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, si más no me equivoco, el siervo no será más grande que su señor o mayor. Y si a mí me han perseguido, a ustedes también les perseguirán. Eso se los decía el Señor Jesucristo comenzando el versículo de esta manera. Acuérdense de estas palabras que yo les he enseñado. ¿Por qué el Señor me ha puesto a meditar en esto? Porque justamente hay algunas interrogantes que tienen que ser respondidas. Porque en este tiempo de pandemia, donde estamos bajo confinamiento en casa, una gran pregunta es, ¿la Gran Comisión se ha de detener? ¿La adoración a Dios se ha de detener? ¿Los instrumentos han de quedar allí tirados o guardados en el depósito? ¿No se seguirá desarrollando la labor de evangelización o de discipulado? ¿No se hará acaso la obra social porque estamos confinados en casa? Es mucho lo que podemos hacer desde casa y claro, podemos utilizar los recursos con los que contamos ahora y a través de la internet esparcir el mensaje de esperanza. Pero también, como lo conversaba con el pastor Neriotil, él planteaba de que se requiere aún así la ministración presencial de pastores y líderes, ancianos y pastores, también de evangelistas. Pero sin embargo, fíjate lo que ocurre. Pensamos que si salimos a hacer un evangelismo presencial, de repente no lo podemos hacer, es difícil porque nos expondríamos a un porcentaje, sea mayor o menor, de riesgo de contraer una enfermedad mortal, porque hay una peste desatada a nivel mundial, desatada por el COVID-19. Pero hay momentos en donde se nos impone la gran responsabilidad de que la obra se haga presencial. Entonces la pregunta es, ¿no se hará? ¿No se hará la obra de evangelista? ¿No se hará la obra de misericordia como la hizo el buen samaritano que tomó a aquella persona y la montó en su cabalgadura? Antes tomó y vendó sus heridas y luego entonces le dejó al cuidado hasta que estuviera bien. Eso no se puede hacer a través de la internet. Se requiere la presencia. ¿Cuántas veces no vimos a Jesús diciendo, yo iré y le sanaré? En algunas partes vemos que él declaró la palabra y el milagro ocurrió, pero en otras dijo, se requiere mi presencia. Y es natural de que nos sobrevenga temor. Y es aquí donde tenemos que entender que la obra que hacemos, la hacemos en el poder de Dios. El apóstol Pablo lo entendía y dijo en el versículo 25, por esta causa yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y al final dice, en el 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este fin de semana tuvimos la experiencia de llevar 30 mercados de alimentos, provisiones de alimentos a 30 familias. ¿Había riesgo? Claro que sí había riesgo, pero no había otra manera. No podíamos enviar esa provisión, esa bendición a través de la internet.
Y aquí hago un paréntesis para agradecer a todos aquellos que se dispusieron con generosidad para bendecir. Sí, Señor. Y pudimos alcanzar 30 familias y creo que podemos tener más jornadas para alcanzar a más familias y bendecir a más. Eso había que hacerlo presencial. ¿Hay riesgos? Sí, pero acá estamos haciendo lo que la palabra indica. Estamos sencillamente cumpliendo en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esta es una forma, esta es una manera. Ahora, Jesucristo fue el ejemplo, pero quiero dejarte ejemplos que están en la Escritura. Por ejemplo, Moisés. Se dice de Moisés, y ya lo he citado en otras reflexiones, en el versículo 24 del capítulo 11 de Hebreos, se dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y de esa manera sale el pueblo del Señor, como pueblo hablo de aquel pueblo que está bajo mi cuidado, el granero de Dios para las naciones. Y creo que también el pueblo del Señor en el mundo entiende esto. El apóstol Pablo está hablando de que él padece las aflicciones por la causa del evangelio en su cuerpo, pero también sus colaboradores. Mira lo que se dice de Timoteo en el 2 de Timoteo capítulo 1 versículo número 8. Le dice el apóstol Pablo: por lo tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Mira, padecimientos, estaba preso. Sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó? No con llamamientos santos, no conforme a nuestras obras. Gloria a Dios. Y en el capítulo 4 luego se lo vuelve a recordar. Mira lo que le dice acá en el versículo 5. Le dice: pero tú sé sobrio, es decir, prudente, y soporta las aflicciones. A sobra de evangelista cumple tu ministerio. ¡Qué tremendo! Vamos a tener aflicciones. No te creas, hay que salir y hay que tocar la puerta, hay que visitar, hay que hacer un contacto personal. Y habrá temor, sí, pero lo hacemos en el nombre del Señor, guiados por el Señor y dentro del marco de la prudencia. Y por último, te quiero hablar de uno. Su nombre es Epafrodito. Filipenses nos dice de él. Mira lo que nos dice de él. Él era, dice en el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía deseo de veros a todos vosotros. Y más adelante se dice de él: pues en verdad él estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y luego dice en el versículo 30: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que falta en vuestro servicio por mí. Acá vemos al apóstol Pablo que está preso, imposibilitado, pero Epafrodito asumió la causa y se expuso a la oposición y a las mismas aflicciones y lo llevaron a caminar al borde de la muerte. El apóstol Pablo cree que no muere porque Dios así no lo quiso, tuvo misericordia de él, pero estuvo próximo a la muerte. Muchas veces nosotros en el Evangelio estaremos de la misma manera, próximo a la muerte.
Pero pongamos nuestra mirada en el galardón. Pongamos nuestra fe en el Señor. Porque lo que hacemos, lo hacemos según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en cada uno de nosotros. ¿Sabes que en la Biblia algunos, no pocos profetas de Jehová les tocó asumir y murieron apedreados, colgados? Eso está referido en la palabra. Otros fueron perseguidos por la causa del Evangelio. Vemos el caso de Elías. Jezabel le buscaba para tomar su vida. A veces pensamos en el Evangelio como en una gran zona de confort hermosa, pero los que están comprometidos con el ministerio, con el servicio, tendrán que asumir las aflicciones que vienen por la causa del Evangelio. La iglesia está expuesta a eso. Dios te guarde y Dios te bendiga más. Y espero que esta palabra te anime para entender cuando Dios nos impulsa a hacer su obra y tener confianza en que Él nos guarda. Y que podamos incluso estar prestos para asumir con gozo, como el apóstol Pablo lo hizo, las aflicciones de Cristo por causa de su iglesia. Dios te bendiga más. Tu pastor Edison Viloria, quien te ama. Bendiciones.